más que seguro que está el concepto de fuerzas involucrado. La semana pasada estuvimos viendo un poco lo que era el concepto mismo de fuerza. Tuvimos esta discusión de que si las personas tenían fuerzas o no, donde hicimos esta encuesta y también hicimos estas ideas previas como del concepto de fuerza, donde hablamos de que la fuerza es como energía, es potencia, y de a poco vamos a ir, por así decirlo, desmenuzando las fuerzas y vamos a darnos cuenta que todo lo que ustedes dijeron en ese menti donde salió esa lluvia de ideas está presente, no precisamente como fuerza, pero está presente igual, está ligado al concepto de fuerza. El día de hoy, chiquillos, vamos a analizar el concepto de fuerza total o fuerza neta, que también se le llama. Neto es como, cuando uno ve el envase, ese contenido neto es como el contenido total del jugo, por ejemplo. Tiene que ver, chiquillos, con la fuerza total que se aplica sobre un cuerpo y cómo poder definir esta fuerza. Porque no va a ser lo mismo, chiquillos, empujar o aplicar fuerzas de distintas formas y el resultado obviamente no va a ser el mismo. Y vamos a clasificar, chiquillos, también las fuerzas en dos grupos, que son el grupo de fuerzas de contacto, por contacto directo, o las llamadas fuerzas a distancia. Entonces uno ahí empieza a pensar a distancia. O sea, uno dirá, yo con mis superpoderes puedo hacer fuerza y puedo, como telepatía, así como los superhéroes. Se dan cuenta que en la vida diaria hay fuerzas que se comportan como los poderes que tienen algunos superhéroes, de decir, de poder levantar o que caigan cosas. No necesariamente, vamos a ver ahora, chiquillos, que tenemos que tocar las cosas para generar fuerzas en ellas. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si para empujar una mesa tengo que tocarla para empujarla, ¿cómo voy a empujar la mesa sin empujarla? Porque hay otras fuerzas en donde no es necesario tocar para poder aplicar. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí va, por ahí va. Dice ese compañero dice, si uno sopla, por ahí va la cosa. También la gravedad, dice por aquí, la Maro también dice que la fuerza de gravedad. ¿Me escuchan, chiquillos, en la casa? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya, que me saco unos audífonos para poder escuchar también bien acá los del colegio. Entonces, todas esas ideas de cómo no tocar directamente la fuerza, para hacer fuerza, o de tocar los objetos, la vamos a definir en ese tipo de fuerzas. Esta vuelta que nos estamos dando, por decir, chiquillos, antes de definir la matemática detrás de las fuerzas, es porque tenemos que entender todo lo que es una fuerza, todo lo de las fuerzas. La siguiente clase vamos a definir un concepto que debemos entender que se llama el diagrama de cuerpo libre, es decir, cómo representar las fuerzas. Ya no vamos a dibujar, por ejemplo, a la persona empujando la caja y ponerle bien el dibujo detallado de cómo está empujándola. Vamos a reducirlo y eso para las personas como yo, que somos pésimas para dibujar, es bueno, porque vamos a reducir todo a dibujar cajitas, cajas con flechas. Eso va a ser en los dibujos para explicar la fuerza. Las flechas van a representar para dónde está moviéndose el objeto y la caja va a ser cualquier cosa que se esté aplicando la fuerza. Para eso, entonces, para las personas como yo que dibujamos pésimo, es un alivio. Ya no van a tener que dibujar, por ejemplo, si quieren dibujar un auto, no van a tener que dibujar el auto empujándolo. Con que dibujen una caja, se representa igual. Y les voy a explicar la próxima semana, chiquillos, también a los que están en sus casas, que nos referimos con este diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya habíamos dicho, chiquillos, que la fuerza neta o total suena como a todo. Porque nosotros, hasta la semana pasada, cuando nosotros hablábamos de fuerzas, solamente nos preocupábamos de ver una cosa. Una persona empujó la mesa. Una persona está firmando un objeto. Una persona chocó con alguien. Pero nosotros sabemos que en la vida cotidiana también hay situaciones en donde uno puede estar aplicando más fuerzas a la vez. El mismo ejemplo de sus compañeros que están afuera saltando la cuerda. Ellos están afirmando la cuerda con dos manos, ¿cierto? Cada mano está aplicando una fuerza en la cuerda. Y yo puedo determinar qué pasaría si junto esas fuerzas. El clásico juego de tirar la cuerda. Hay muchas personas al mismo tiempo tirando la cuerda en extremos contrarios. Nosotros ya hablamos del sentido positivo y negativo, aquí lo volvemos a explicar, porque no es lo mismo empujar hacia la izquierda que empujar hacia la derecha, porque van a moverse en sentidos opuestos.
Y también es lo mismo empujar un objeto por arriba que por abajo, o por los lados, porque el efecto de la fuerza también se va a notar distinto. Todo eso, chiquillos, es lo que nos vamos a resumir en lo que es la fuerza neta o total. ¿A qué se refiere? Lo primero es saber cómo se mide la fuerza. Se mide en Newton, en honor a quien fue el primero que habló de este concepto, que es Sir Isaac Newton, el padre de la física mecánica. Todo lo que vamos a ver este año y lo que hemos visto este año de física lo creó él, Isaac Newton. Todo lo que hizo Newton fue, por así decirlo, darle un sentido físico-matemático, por así decirlo, a los movimientos. Pero en lo que Newton fue el rey, en donde no le ganó nadie, fue con las fuerzas. Él fue el primero en definir las fuerzas, definir qué era una fuerza, lo que vimos la semana pasada, lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a estar viendo de fuerzas, todo lo definió él. ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, las fuerzas no se definían como algo, sino que se definían como una consecuencia. Newton lo que hizo fue decir que las fuerzas son la consecuencia del movimiento. No fue la causa del movimiento. Sin las fuerzas, nada pasa. Piensen, el auto no se mueve si el motor no hace fuerza en las ruedas. Yo no me muevo si mis músculos no generan la fuerza para mover los pies. Los sistemas eléctricos no funcionan si no hay una fuerza eléctrica que mueva la electricidad adentro y la haga funcionar. Todo tiene causa para que ocurra. ¿Y qué va a ser? La fuerza. Newton, a su vez, chiquillos, también definió la fuerza neta o fuerza total como la suma de todas las fuerzas que se están aplicando en él. Es decir, yo puedo combinar los efectos de todas las fuerzas al mismo tiempo. Y eso es lógico, por un lado, pero también piénsenlo así, en su caso y también aquí. Suponga que está, por ejemplo, molestando a su compañero con un dedo. ¿Cierto? Con su dedo empieza a hacer así, lo catetea y lo molesta un rato, y ahí hasta que mientras no le pegue de vuelta a su compañero, lo puede molestar un rato. Ya, siente el dedito ahí y le molesta. Y alguien más viene y lo empieza a molestar también. También le empieza a tocar con el dedo y ahí está un buen rato molestando. Póngase usted en el lugar de la persona que está siendo molestada, que está molestando, y ponga después viene otro compañero y ya tiene a 3 personas haciéndole así en la espalda, en el brazo. ¿Usted siente solamente el efecto de un dedo o de todos juntos? Todos juntos, ¿cierto? Todos están haciendo un efecto sobre el objeto. En este caso sobre la persona. Yo puedo sumar esos efectos y, por ejemplo, les debe haber pasado por alguna vez que se golpean con algo y dicen, oh, esto me dolió más que cuando me pegué con. O esto como dicen, es como que me hubiesen caído, no sé, hubiesen pasado un ejército por encima, dicen, por ejemplo. Entonces, como en esas frases como más como coloquiales. ¿Por qué? Porque la fuerza uno siempre la asocia con algo más, como que lo asocia con que es equivalente. Viene como que es equivalente a algo. De ahí viene el concepto de fuerza neta. Como que yo puedo generar la misma fuerza, pero en un solo punto o sumando muchas cosas en él. Entonces, la fuerza neta no es más que sumar todas las fuerzas sobre un objeto y esa fuerza neta va a ser equivalente a todo por separado. Es decir, yo puedo generar 5 fuerzas iguales o una fuerza que equivalga a todas juntas. Y el efecto va a ser el mismo. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar en una pluma Bic, por ejemplo, un trozo de pluma Bic, metiéndole el dedo, apretándolo con el dedo, y se va a hacer un hoyito. Y yo de harto rato, eso va a hacer que el hoyito se haga cada vez más grande hasta que se haga un agujero notorio en la pluma Bic. Pero yo también puedo ser más astuto y pegarle más fuerte. Y al tiro queda el agujero, ¿cierto? Ahí tenemos una equivalencia. Puedo transformar muchas fuerzas pequeñas en una grande. Y esa es la fuerza total, la fuerza neta, o también llamada fuerza equivalente. Yo estoy transformando un conjunto de fuerzas en una fuerza más grande. ¿Cómo?
sumándolas. Pero no es llegar y sumar. ¿Por qué? No es lo mismo, y vamos a ocupar el ejemplo siguiente, el tirar la cuerda. Suponga que estamos, aquí hay ¿cuántas personas? Hay 4, 7, 9 personas. Supongamos que están tirando 4 por un lado y 5 por el otro. Uno puede decir ya, va a tirar más un lado, va a tirar más otro. Pero supóngase ahora que ahora hay 8 personas por un lado y una por el otro. Es lógico pensar, si es que la otra persona no es uno de estos superatletas de los programas de televisión de los hombres más fuertes del mundo, que las 8 personas van a poder empujar a la otra persona. Uno va a saber para dónde va, ¿cierto? O por ejemplo, si yo estoy tirando la mesa por un lado y viene mi hermano y la empuja por el otro, ¿cómo sé para qué lado se mueve la mesa? El que haga más fuerza, dice, sea el que genere más fuerza, ¿cierto? Aquí su compañero dice acá que genere más fuerza. Efectivamente, no es llegar y sumar. Tengo que primero verificar para dónde estoy haciendo la fuerza y quién gana. ¿Por qué? No es lo mismo, volviendo al ejemplo, chiquillos, de mi hermano y yo empujando la mesa, que ambos empujemos la mesa hacia el mismo lado, que la empujemos por lados contrarios. Si yo, supongamos que mi hermano se pone al lado mío y empuja la mesa conmigo, se va a mover más rápido, ¿cierto? Va a avanzar más. ¿Por qué? Porque los efectos de nuestras fuerzas se juntaron. Pero si empujamos por sentidos contrarios, ahí no se juntan. Pareciera que hay como una pelea entre las fuerzas. Y gana el que hace la fuerza mayor, como dijeron acá. Eso tenemos que analizar. No podemos llegar y decir, ya, el efecto de la fuerza se suma. No va a ser siempre así. Va a depender si las fuerzas son cooperativas o no son cooperativas. Es decir, si se complementan o ¿cómo sería? No quiero decir no complementan, sino lo neutralizan, ya. La madre se neutralizan, o sea, se contrarrestan. Esa era la palabra que quería decir. No es lo mismo, tenemos que fijarnos si las fuerzas se están complementando para hacer un efecto aún mayor o se están contrarrestando, haciendo que el efecto baje, pero podemos identificar cuando la fuerza va para un lado o para el otro, hace que el cuerpo se mueva para un lado o para el otro, porque va a ganar la mayor. Vamos entonces, chiquillos, esos casos. ¿Cómo? Según la dirección y sentido de aplicación de las fuerzas, chiquillos, podemos determinar, dice fuerza nota, debe ser neta. Nunca hagan cosas con sueños, chiquillos, ese es el resultado. Según la dirección, chiquillos, y hacia dónde apliquemos las fuerzas, podemos determinar la fuerza neta en diversas formas. Y lo que les decía recién, vamos a poder analizar si las fuerzas se complementan o se contrarrestan. Va a depender para qué lado se estén aplicando las fuerzas. Y también, Newton era experto en 2 dimensiones. Newton también va a decir que no podemos juntar las fuerzas horizontales con verticales, porque sus efectos son notoriamente distintos. Volvamos al ejemplo de la mesa. Si yo agarro la mesa y la empiezo a empujar para abajo, ¿notaré algún efecto? Pero si yo la empujo, la tomo de abajo hacia arriba, sí, ¿cierto? Pero, y el efecto del movimiento, o sea, cómo se mueva, no hace lo mismo que yo levante la mesa que la empuje. Entonces Newton dijo, ok, vamos a analizar cada situación de manera distinta. Vamos a analizar lo que pasa por horizontal por un lado y vertical por el otro, siguiendo estas reglas que vamos a ver a continuación. Entonces, chiquillos también que están aquí, también los que están en su casa, Newton era bien claro al decir, no podemos mezclar fuerzas horizontales con verticales. Los efectos que produzcan se van a ver por separado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mover un cuerpo en horizontal y en vertical. Partiendo por el hecho de que visualmente no se ven igual, es claro, vamos a cachar al tiro que no se está moviendo igual la mesa, o sea, no es lo mismo levantar la mesa que empujarla. Entonces, Newton fue bien claro en esto, es decir, ojo, no podemos combinar los efectos, son complementarios. Es decir, yo puedo perfectamente empujar una mesa hacia el lado y a la vez estar levantándola, pero el análisis horizontal y vertical se hace por separado. ¿De qué manera? Como lo vamos a ver a continuación.
Tenemos unos chiquillos que... No sé, ok, entonces el efecto, vamos a ver, tenemos el primer caso, que es donde las fuerzas son en igual sentido y en igual dirección. Es decir, o son todas horizontales o son todas verticales y en el mismo sentido, es decir, se están aplicando las dos para el mismo lado. En ese caso, el efecto se complementa. Ahí hablamos de efecto complementario, es decir, las fuerzas se suman. Entonces, por ejemplo, suponiendo que las personas que están al lado izquierdo, nunca había visto si se veía el puntero, así que, ahora sí, estas personas están empujando la caja hacia el lado derecho, sentido positivo o negativo de este chiquillos, hacia la derecha, positivo, recuérdense, igual que el plano cartesiano, positivo a la derecha y hacia arriba, negativo hacia la izquierda y hacia abajo. Acuérdense de eso. No se les puede olvidar. Entonces, las dos personas de la derecha, del dibujo, perdón, están empujando la caja hacia la derecha, perdón, están haciendo dos fuerzas positivas. Como se están haciendo en el mismo sentido, se suman. Y fíjense acá, aquí en la parte de arriba, me habría gustado haber hecho en color, fíjense, las flechas negras de abajo son la fuerza del hombre y de la mujer. Como ambos están haciendo las fuerzas en el mismo sentido, sus efectos se complementan y es como que tuviéramos una gran flecha grande. Es como si tuviéramos una fuerza más grande que resulta de la unión de estas dos. A eso me refería, por ejemplo, con el ejemplo de la pluma bit, que es lo mismo que yo haga dos fuerzas chicas que una gran fuerza equivalente. De ahí viene. Es lo mismo hacer dos fuerzas iguales en el mismo sentido que hacer una gran fuerza que equivalga a ellas dos. ¿Y cómo equivale? Como dice ahí, la fuerza neta va a ser la suma de las fuerzas siempre y cuando estén en el mismo sentido. En el caso de la derecha, el hombre y la mujer están empujando la caja hacia la izquierda, sentido negativo. Pero como ambas personas, están empujando la caja hacia la izquierda, en el mismo sentido, sus efectos también se están complementando. Es decir, sumaríamos los dos números negativos y haríamos un efecto más grande, pero es el mismo sentido que se estaba moviendo originalmente. En ese sentido, Newton era bien claro al decir, si la caja se estaba moviendo a la izquierda y todas las están empujando hacia la izquierda, el efecto sigue siendo para ese lado. No hay magia por ahí. No se va a cambiar como para el otro lado. Si todos están haciendo la fuerza a la derecha, el resultado de la fuerza total sigue siendo en ese mismo sentido, complementándose, o sea, se suman de sus efectos. Y lógicamente, pensamos en los efectos no solamente como los que vimos la semana pasada, no solamente con este de mover la caja. Recordemos, chicos, que además de que las fuerzas generen como efecto que las cosas se muevan, también las pueden deformar. Claramente, si muchas personas están haciendo fuerza en un objeto, pueden deformarlo, todos juntos pueden deformarlo. Ejemplo, vamos a ocupar un ejemplo, por ejemplo, que suponga que se quedó encerrado con su hermano y su hermana dentro de una bodega. Supóngalo. Y ya. Y la bodega está tan cerrada que no tiene señal, no tiene cómo avisar que se quedaron los tres dentro de la bodega. Su hermano, dije, ya, yo abro la puerta. La empuja y no puede. Pero si combinaran la fuerza de los tres juntos, perfectamente pueden deformar la puerta. ¿Por qué? La pueden romper. Porque los efectos se complementaron. Entonces, debemos entender, chiquillos, en la casa y acá, que los efectos complementarios de la fuerza no solo van con que las cosas se muevan más, sino que se pueden deformar con mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque como dice este dicho, la unión hace la fuerza, de ahí viene. Unimos las fuerzas y hacemos una más fuerte y podemos vencer. Es como, por ejemplo, los que jugaban Pokémon GO, cuando tenían que ir y derrotar a los Pokémon de los gimnasios, cuando habían estas misiones especiales. Cuando había uno solo en el gimnasio, no le ganaba nunca, pero si se juntaban todos, los ataques de todos los Pokémon hacían ganar al enemigo. La unión hace la fuerza. Un ejemplo cotidiano. O por ejemplo, no sé, en el Fortnite, en el LOL, si juegan partida individual, en una partida online, si no tienen un team, van a perder más rápido. Pero si están con su equipo, todo se complementa, ¿cierto? ¿Cómo esas ideas que tenemos de la fuerza? Sí, chiquillos, en vacaciones estuve jugando harto online, por lo que se pudieron dar cuenta.
Caso contrario es que las fuerzas se contrarresten. Es decir, ahora, más que en diferentes direcciones, acuérdense que Newton dijo que se mantenía en el mismo plano, son en diferentes sentidos opuestos. Ahora ya, este matrimonio ya se está peleando, ya no quieren llevar la caja para el mismo lado, cada uno se la está llevando para un lado contrario. Aquí, chiquillos, los efectos, como dije, ya no se complementan, se contrarrestan. ¿Qué quiere decir esto? Los efectos se restan, contrarrestan, de ahí viene. El efecto de la fuerza, chiquillos, se van a contrarrestar, es decir, va a ser menor la fuerza que va a sentir el cuerpo al final, porque se van a tener que restar las fuerzas de cada lado. Y el sentido de movimiento va a darlo la fuerza mayor. Entonces, por ejemplo, viendo las flechitas del dibujo, y ustedes en su casa también, chiquillos, pueden ir respondiendo en el chat o por audio. Viendo las flechas de aplicación de las fuerzas, ¿hacia dónde podríamos presumir que la caja se va a mover? Chiquillos en el chat, en la casa, viendo las flechitas del dibujo, si se ven bien. ¿Hacia dónde podríamos presumir que la caja se va a mover? Derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza que está haciendo la mujer es mayor que la del hombre en este caso. Restamos las fuerzas de cada uno, por ejemplo, puede ser 40 y 15, por ejemplo. 40 menos 15 da 25. Pero ¿hacia dónde se mueve la caja? Hacia la derecha, porque es la mujer la que está aplicando la fuerza mayor y, por decir, el sentido de la fuerza mayor va a ganar. Si fuera al revés, la caja se movería hacia la izquierda. Lo mismo pasaría si empujamos por arriba y por abajo. Restamos las fuerzas y gana la mayor. Bien. Vimos el caso donde las fuerzas se complementan. Suman sus efectos, sean positivos o negativos. Tenemos el caso también, chiquillos, en donde las fuerzas se contrarrestan. Los efectos se restan y gana el lado de la fuerza mayor. ¿Cuál creen, chiquillos, en sus casas y también acá, que puede ser el peor de los casos aquí? En sentido contrario, ¿cierto? ¿Cuál creen? En su casa, chicos, ¿cuál creen que es el peor de los casos al aplicar fuerza? Al mover una caja. Cuando están, por ejemplo, en el ejemplo de la imagen donde están las dos personas empujando en sentido contrario, ¿qué sería lo peor o lo más gracioso que podría pasar? No, pues. ¿Cuál creen, chiquillos, que es el peor de los casos en su casa? Que se rompa. ¿Y por qué se va a romper? Dice la Cata Vargas que se rompa. ¿No? ¿Sí? Puede ser. ¿Pero por qué se va a romper? Por el tamaño de la fuerza, dice. Y también, dijeron sus compañeros acá, chiquillos, porque las fuerzas, el peor de los casos es que las fuerzas se neutralicen. Imagínense que el hombre mejora un poco la fuerza que está aplicando y la iguala con la de la mujer. Si están en sentido contrario y son iguales, ¿qué va a dar como resultado esa recta? ¿Cómo? Sí. A romper, ¿cierto? Sus compañeros acá dicen que se puede romper la caja porque se va a quedar en el mismo lugar, es decir, no se va a mover. ¿Y qué implica que no se va a mover? Que la fuerza total aplicada sobre el objeto es nada más y nada menos que 0. Uno dirá, pero 0 me suena a nada. Newton establece que hay dos casos en donde podemos hablar de la fuerza 0. Se dice, chiquillos, que un cuerpo está en equilibrio o con fuerza neta 0 cuando el cuerpo o no se mueve o se está moviendo a la misma velocidad y las fuerzas no le hicieron nada. Y Newton también señala, chiquillos, que un cuerpo tiene fuerza neta 0 cuando las fuerzas contrarias son iguales y nadie gana. O sea, literalmente, empate a 0. Un cuerpo con fuerza neta, fuerza total 0, tiene, pienso ahora un tercer caso puede ser, que el cuerpo no se movió o no se pudo mover. ¿Qué significa esto? Que la fuerza que le aplicamos en sentidos contrarios fue tal que no pudimos moverlos porque eran iguales pero en sentidos opuestos. Otro caso es que el cuerpo se esté moviendo a tanta velocidad que la fuerza que le apliquemos no sea capaz de detenerlo. Es decir, es como si no lo hubiésemos hecho nada. Entonces, vamos a hablar de fuerza neta 0, chiquillos.
cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio. Y se refiere al equilibrio que no se mueve. ¿Y cómo no se va a mover? Uno, no aplicando fuerza, lógicamente. O dos, que al aplicar las fuerzas en sentidos contrarios, sus efectos no produzcan nada. ¿Qué quiere decir esto con nada? Que las fuerzas sean iguales y sus efectos no permitan que el cuerpo se mueva. Es decir, una fuerza cero se puede producir de muchas formas en verdad. La más lógica es no hacer fuerza. Si no muevo la mesa, no hay fuerza. Fuerza cero. Pero el caso también que tenemos que ver a partir del ejemplo anterior que está ahí, es que se empujen en sentidos contrarios, pero en la misma intensidad. Volviendo al ejemplo de la mesa con mi hermano, que mi hermano empuje la mesa para el mismo lado por el otro lado que yo, con la misma fuerza que yo. La fuerza no se va a mover. ¿Cuándo alguna vez usted discutió con alguien y se fue encerrada a la pieza y le quisieron afirmar la puerta para que no cerrara la puerta de portazo y luchó con la puerta y la puerta se quedó ahí pegada? ¿Cierto? Otro caso donde la fuerza neta es cero es cuando usted no aplica la fuerza suficiente para poder mover un objeto. ¿Alguna vez alguno de ustedes trató de levantar una caja, o cuando acompañó a alguien al supermercado a comprar y se quiso dar las del superhéroe o de la superheroína, que quería tomar la bolsa de mercadería y no pudo? Se la ganó, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la fuerza que uno aplica no es suficiente para mover el objeto. Es decir, el cuerpo está en reposo. Otra condición en donde el cuerpo tiene fuerza cero. Les cuento como anécdota, sin ir más lejos. También les cuento a los chicos en su casa. Nenante estaba haciéndole clases al primero B y no podía abrir mi botella. Con el frío como que se trancó. Entonces yo estuve un buen rato tratando de abrir la botella y esto ahora tampoco la voy a abrir hasta que la solté. ¿Por qué? Porque yo no estaba aplicando la fuerza suficiente para poder mover la tapa de la botella. Si yo no logro vencer la resistencia, por ejemplo, no estoy aplicando fuerza. Es como si nos pusiéramos en el lugar de la tapa de la botella. Si yo no la muevo, para la tapa está diciendo, no me están haciendo nada. Y de hecho, si yo me pusiera en el lugar de la mesa, que empujamos en el ejemplo anterior, la mesa diría, no me están haciendo nada, no me están haciendo ni cosquillas. ¿Por qué? Porque el efecto no produce nada. Literalmente nada. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se va entendiendo en su casa también, chiquillos, la idea de esta fuerza total, de cómo podemos complementar o contrarrestar los efectos de la fuerza? ¿En su casa, chiquillos, también? ¿Se va Sí, sí se entendiendo? entiende. ¿Sí? Y también entender el caso de la fuerza cero, que no necesariamente implica no aplicar fuerza, sino también no aplicar la fuerza suficiente o que las fuerzas que se aplicaron no permitan que las cosas se muevan. Es decir, una pared, claramente hay que aplicar una fuerza enorme para moverla, porque esta pone una resistencia muy grande. Y luego, más adelante vamos a entender, cuando empecemos a ver las leyes que estableció Newton para las fuerzas, que existe un concepto que se llama la acción y reacción. Creo que alguien la semana pasada lo dijo, creo que fue la Connie, y habló de la acción y reacción. Tiene que ver con eso. Bien. Claro, entonces, chiquillos, en sus casas también, aparte de lo que hablaron en el chat, y los que por micrófono, ¿todo claro? Ya. Entonces, lo último que nos queda ver, vamos a clasificar las fuerzas otra vez. La semana pasada las clasificamos ya en un grupo las clasificamos por los efectos que provocaban, que las fuerzas podían mover las cosas o bien deformarlas. Como buscamos, por ejemplo, ¿está vacía tu caja de jugo? Allá. ¿Alguien tiene una caja de jugo vacía por ahí? Volviendo al ejemplo que ese día no tenía una caja de jugo a mano. La caja de jugo, chiquillos, recordemos que habíamos dicho que los efectos, aparte de mover la caja, no sé si, voy a ver si está viendo en pantalla, ahí, uno la puede mover o la puede deformar. Si uno la aprieta, la deformación de la caja, o por ejemplo, de la bombilla, si yo la deformo, ya la bombilla no quedó como antes. La deformación es definitiva, ¿cierto? No hablamos de
de deformación temporal y definitiva. Entonces, esa era una de las clasificaciones que habíamos hecho. No debería haber hecho de tomar las cajas por el tema del protocolo, pero nadie vio. Pero sin ánimo de enredarlo, podemos clasificar las fuerzas en otro grupo. Ahí el ratoncito Jerry está a punto de pegarse un martillazo. Él está con el martillo en la mano, está aplicándose directamente la fuerza en su cabeza, ¿cierto? O si es más malvado, como ustedes lo conocerán, le va a pegar el martillazo Tom, ¿cierto? Pero él directamente está tocando el martillo o está tocando la cabeza de la persona para poder martillar. Sin embargo, hay casos en donde nosotros no necesitamos hacer el contacto directo con el objeto para moverlo, o para tocarlo, o para aplicarle la fuerza en él. Ya sus compañeros mencionaron delante la gravedad como un ejemplo. Efectivamente, ustedes saben que la gravedad es la fuerza con la que la Tierra nos está empujando hacia el centro, pero no está la Tierra literalmente agarrándonos y tirándonos hacia abajo. Es como que nosotros decimos, algo nos está empujando para abajo, pero no lo vemos, no lo sentimos directamente, así como yo agarrar una botella de agua. Es ahí donde Newton también clasifica, chiquillos, las fuerzas que, independiente del efecto que tengan en los cuerpos, estas pueden clasificarse todas las fuerzas, al igual, aquí no hay excepción, en fuerzas de contacto y en fuerzas a distancia. Independiente del efecto que produzcan, es decir, si el cuerpo se mueva o se deforme, a diferencia de la clasificación anterior, en donde podemos tirar unas fuerzas a un grupo o al otro, da lo mismo el tipo de efecto que produzca, siempre todas las fuerzas se pueden clasificar en fuerzas de contacto y en fuerzas a distancia. Es decir, preguntarnos, para hacer la fuerza, ¿tengo que tocar al otro objeto directamente o no? En ciertas ocasiones sí, dice su compañero acá. En esas ciertas ocasiones vamos a hablar de fuerzas de contacto. Cuando no necesitemos tocarlo, vamos a hablar de fuerzas a distancia. Así que vamos con esos ejemplos. Las fuerzas de contacto, como dice su nombre, requieren de un contacto directo entre el objeto. Por ejemplo, ese autito que es ese rectito a fricción, que uno tiene que tirarlo hacia atrás, hacerle una fuerza para que el autito se mueva hacia adelante. Ahí es lógico que tenemos que empujarlo. Si queremos movernos nosotros o hacer cualquier efecto, tenemos que tocar directamente el objeto para poder moverlo. Es decir, es visible, es notorio que hay algo o alguien que está aplicando la fuerza sobre el objeto. Y esas son el grupo de las fuerzas. La mayoría de las fuerzas por movimiento están asociadas a este caso. Para mover las cosas, generalmente yo tengo que aplicar una fuerza a algo o a alguien para que se mueva. En el auto, la fuerza del motor está empujando directamente las ruedas para que se muevan. Si yo quiero apurar a alguien y lo quiero empujar por atrás, tengo que tocarlo para empujarlo. Si yo quiero bajarme de la micro, tengo que moverme, tengo que yo moverme, tocar el suelo, por ejemplo. Si quiero patear algo, tengo que tocar directamente el objeto para patearlo y lanzarlo lejos. Es decir, el contacto es tan directo que es notorio y visible. Y es... ¿Cómo? Vamos a hacer justito, yo creo que... La cosa, chiquillos, es que tenemos que tener claro que el contacto es directo y notorio. Sobre todo notorio, porque uno no puede como, como presumir que hay un contacto. Aquí lo está. No hay duda. Mientras que las fuerzas a distancia no requieren que los objetos se estén tocando. Es decir, las fuerzas se están aplicando con tanta intensidad que mueven los objetos sin que se toquen entre sí. Newton dijo, raro, por decirlo menos. ¿Cómo vamos a mover algo sin tocarlo? Es como, de hecho, Newton en todo su análisis, en todo su estudio, dijo, lo más lógico para todos y lo que hemos experimentado desde pequeños es siempre decir, para mover algo tienes que tocarlo, ¿cierto? Y todo lo que pasaba que no se tocaba, en ese entonces, como vamos un poquito de contexto histórico, Newton también tuvo que lidiar con el tema de que estaba en un tiempo donde había mucha creencia religiosa, entonces tuvo que contrarrestar eso, tuvo que esconderse mucho porque lo trataron de hereje, de que estaba hablando cosas del demonio. ¿Por qué? Porque todo lo que no se, todas las cosas que no se que pasaban, que no había contacto directo, eran obra de Dios. La gravedad era una creación de Dios.
por ejemplo. La flotabilidad de que las cosas flotaran, el agua me está tocando la superficie, pero cuando uno flota, todo el agua me está empujando hacia arriba. ¿Sí? No me está tocando todo el agua, pero igual estoy flotando. Entonces, eso es lo que definió Newton. Las fuerzas a distancia no requieren que el cuerpo esté directamente tocándolo. Su intensidad es tan grande que se transmite a través de, por ejemplo, de ondas, algo que vimos el año pasado. O sea, hay ondas, hay interacción, hay radiación. Por ejemplo, el calor es un ejemplo de fuerza a distancia. El sol no me está quemando directamente la cara. No tengo el sol pegado aquí para sentir calor. Las ondas de calor a distancia del sol nos están calentando. El viento, la gravedad, como dijo Lamaro, la fuerza magnética, los imanes también son fuerzas en distancia. El imán no toca directamente el hierro, por ejemplo, esa limadura de hierro para que se pegue. Lo acerco y ¡pum! ¿Cierto? Otro ejemplo. No estoy tocando directamente el objeto, estoy haciendo una reacción que va a permitir que el cuerpo se genere una fuerza. ¿Se entiende la diferencia entonces de fuerzas de contacto a distancia? Entonces, en contacto. No, una de sus compañeras pregunta que si yo amarro un objeto con una caja y le tiro la cuerda. Ahí, eso es una fuerza por contacto, porque la cuerda está tocando la caja y se está transmitiendo por toda la cuerda la fuerza. Si yo pudiera por telepatía mover la caja, ahí sería a distancia. O si yo con un imán, si la caja es metálica, yo con el imán la puedo empujar. ¿Entiendes? Ya. No. Así que eso, chiquillos. La próxima clase, antes de seguir con la materia, nos vamos a dedicar a hacer una actividad que va a ser un porcentaje, que va a ser una actividad, una nota acumulativa, donde vamos a empezar a aplicar esto. Vamos a diferenciar tipos de fuerzas, vamos a sumar y restar fuerzas. Los que están en su casa, chiquillos, también van a poder hacer esa actividad porque va a estar disponible en Classroom. Van a poder escribirla a mano, sacarle fotos y cargarla al Classroom porque la otra semana ustedes no vienen. El grupo que viene la otra semana, chiquillos, la va a hacer aquí en presencial. Los que están en online, chiquillos, van a hacerla por Classroom, la van a copiar, le toman foto y la suben. ¿Ya? ¿Dónde vamos a trabajar esto? Vamos a estar primero, voy a dar algunos ejemplos al principio de la clase y luego les voy a dar unos 20, 30 minutos para que la hagan. Va a ser una actividad cortita, ¿ya? Para que empecemos a aplicar estos conceptos. Por ejemplo, de las siguientes acciones, ¿cuáles son fuerzas a distancia, cuáles son fuerzas a contacto? ¿O cuáles fuerzas generan movimiento o deformación? O sume las fuerzas, reste las fuerzas y vea para dónde se va a mover el objeto. Cosas así vamos a hacer. ¿Ya? Bien sencillo para que vayamos lentamente aplicando. No me quiero tirar todavía con las leyes de Newton porque quiero que entendamos esto bien. Sin esto claro, Newton todavía no es momento que entre en nuestras vidas. ¿Ya? Está entrando de a poquito, nos está contando de a poco cosas. Así que eso, chiquillos. Dejamos la clase hasta acá. Ya van a tocar la campana aquí en el colegio para el recreo. Los que están en su casa, espero que estén todos muy, muy bien, que tengan muy buen resto de semana y nos encontramos el próximo día martes a esta misma hora para continuar con la materia. Así que cuídense mucho, chiquillos, que estén bien. Nos vemos al grupo Chao, que viene profe, esta cuídese. semana. Chao. Chao, profe, cuídese. Nos vemos, chiquillos.